En el confín oriental del Mediterráneo, Gaza es mucho más que una franja de tierra. Es una historia viva de dolor, resistencia y sueños amenazados. Cada rincón cuenta historias de pérdidas y supervivencia, mientras el tiempo parece repetirse, una infancia interrumpida, una juventud sin certezas. Una adultez marcada por la ansiedad y la nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero lo más doloroso de Gaza no son solo sus ruinas visibles, son las cicatrices que se ocultan bajo la piel, las heridas mentales y emocionales que día a día pesan más, y que raras veces aparecen en los titulares mundiales. Para los pueblos de América Latina, de México hasta el Cono Sur, el eco de Gaza resuena más cercano de lo que podríamos imaginar. Nosotros, herederos de historias de crisis, dictaduras, exilios y reconstrucciones, entendemos bien la fuerza de la comunidad, el refugio de la familia extendida, la espiritualidad y la creatividad como tabla de salvación. Por eso, al mirar Gaza desde este lado del mundo, reconocemos que el dolor invisible es muchas veces el que más tarda en sanar. Desde la primera infancia, los niños de Gaza cargan un peso que no eligieron. Sus primeras palabras conviven con el estruendo de explosiones, el miedo al anochecer y la ansiedad de saber si mañana la escuela seguirá en pie. Muchos aprenden, antes que a leer, a distinguir el zumbido de un dron o el rugido lejano de un avión. Leila, apenas adolescente, narra con voz temblorosa sus noches de insomnio. Los temblores que le impiden disfrutar de juegos o tareas sencillas. El terror al recordar el día en que perdió a una amiga entre los escombros. Su historia se entrelaza con la de niños de Tepito en Ciudad de México, o de Petare en Quereques, que crecen marcados por entornos de violencia y duelo. Aunque la guerra sea diferente, en Gaza, las estadísticas estremecen. Más de la mitad de los niños sufren síntomas de estrés postraumático. Pesadillas constantes, problemas para dormir, miedo crónico, retraimiento. Agresividad y falta de concentración son cotidianos. A diferencia de otros lugares, aquí no existen suficientes psicólogos ni clínicas capaces de atender tal magnitud de sufrimiento. Un puñado de profesionales hace lo posible. A veces apoyados por ONGs internacionales, pero las necesidades superan cualquier capacidad de respuesta. En barrios de Limio o zonas rurales mexicanas, la escasez de atención psicológica también obliga a la comunidad a encontrar soluciones propias. Promotores de salud, círculos de diálogo y, sobre todo, el abrazo colectivo como remedio ancestral. Las historias de pérdida y resiliencia atraviesan a toda la sociedad. Fatma, maestra de primaria, relata cómo cada ofensiva militar hace retroceder meses de avance emocional en sus alumnos. Ellos dibujan tanques, casas destruidas, padres ausentes. Sin embargo, también inventan juegos nuevos, se las ingenian para reír y, en ocasiones, escribir poemas o canciones, algo tan nuestro como los corridos mexicanos o las décimas peruanas, que narran no solo el dolor, sino la esperanza. El trauma en Gaza es generacional. Los padres, marcados por su propia infancia rota, luchan para ofrecer consuelo a sus hijos. Khalid, padre de Omar, un niño que perdió a su primo en un bombardeo, confiesa la impotencia de criar en medio del miedo. Quisiera prometerle que todo estará bien, pero ni yo lo creo ya. Los silencios en la mesa, las lágrimas contenidas, los abrazos que buscan dar seguridad en la penumbra, todo ello recuerda a tantas familias desplazadas en Centroamérica. O a los migrantes venezolanos que atraviesan el continente buscando futuro. Para los jóvenes, la sensación de que el futuro está en pausa es asfixiante. Jenny, estudiante universitario, ha visto cerrar su facultad y perder amigos. Sus sueños de ser ingeniero se disuelven en la falta de electricidad, las fronteras cerradas y la amenaza constante. La juventud latinoamericana, tantas veces frenada por crisis políticas, desempleo y migración forzada, encuentra un eco en este deseo, la simple posibilidad de hacer planes y verlos cumplidos. Pero Gaza también es tierra de mujeres fuertes. Noor, activista comunitaria, organiza círculos de mujeres donde se comparte dolor, se aprende costura, se cantan canciones de cuna.
Las abuelas, al igual que las mamás de las comunidades indígenas andinas o las mujeres de los barrios venezolanos, transmiten saberes y esperanza. Muchas mujeres sufren dolores crónicos, insomnio o problemas digestivos, señales de un estrés que no logra encontrar descanso. Sin embargo, ellas sostienen la vida diaria, organizan pequeños mercados, grupos de apoyo, talleres de cocina, manteniendo viva la costumbre de compartir. Incluso cuando hay poco. Las fiestas sencillas, los altares improvisados, las reuniones para rezar por los ausentes son tradiciones que hermanan a Gaza y Latinoamérica. En las escuelas, los maestros como Abu Ahmed se convierten en referentes emocionales y guías. Sus aulas son refugio contra el miedo y espacios para la creatividad. Enseñar matemáticas o historia es tan importante como saber escuchar a un niño que no puede dejar de llorar tras una noche de bombardeos. Este rol de contención, tan visible en los profesores rurales latinoamericanos, transforma la educación en Gaza en un acto de resistencia y amor colectivo. El arte, la música y la palabra ocupan un lugar central en la sanación. Yasmin, joven artista, pinta murales entre ruinas. Sus flores de colores sobre paredes destruidas recuerdan los murales mexicanos de protesta o los festivales de poesía improvisada en plazas limeñas. La creatividad no es solo refugio, es también acto de denuncia, resistencia y afirmación de la vida. Bandas locales, pequeños grupos de teatro, círculos de lectura. Cada iniciativa cultural es una trinchera contra el olvido y el silencio. El impacto de la violencia va mucho más allá del presente. Psicólogos y trabajadores sociales advierten que el trauma colectivo en Gaza, como las heridas de la dictadura en Chile o de la violencia interna en Perú, se transmite entre generaciones, afectando vínculos familiares, formas de relacionarse y expectativas de vida. Traito Samir, uno de los pocos psiquiatras en la región, señala: ya no tratamos solo individuos. Atendemos comunidades enteras que han aprendido a vivir en alerta, en estado de duelo permanente. El aislamiento físico de Gaza, agravado por el bloqueo y la falta de movilidad, profundiza la herida. El sentimiento de olvido internacional es similar al que sienten tantas comunidades indígenas de Latinoamérica, marginadas y postergadas durante siglos. El mundo nos mira solo cuando hay tragedia, después vuelve a olvidarnos, repite Mariam, madre de 3 hijos. En esta soledad, la solidaridad interna se hace aún más vital. Las cooperativas de mujeres, los jóvenes voluntarios que enseñan deportes a los niños, los curanderos y parteras que combinan medicina tradicional y palabra sanadora, como en las zonas rurales latinoamericanas. Aun en los momentos de relativa calma, la ansiedad nunca desaparece. Es una tensión colectiva, una sensación de que cualquier momento puede romper la frágil normalidad. Los niños se acostumbran a no hacer nuevos amigos porque temen perderlos. Los jóvenes postergan compromisos. Los adultos intentan protegerse emocionalmente de la próxima ola de dolor. Esta resignación, mezclada con rebeldía, se parece al ánimo de las familias que viven en barrios humildes de Buenos Aires o en las favelas caribeñas. La respuesta internacional, cuando llega, suele ser parcial y tardía. Se prioriza la reconstrucción de infraestructura, la entrega de alimentos y medicinas, pero la salud mental rara vez es central. Muchos proyectos psicológicos son breves, dependientes de fondos extranjeros, y se interrumpen cada vez que la violencia regresa. La inversión real en sanación psicosocial es una deuda pendiente, tanto en Gaza como en zonas afectadas por desastres naturales y crisis humanas en Latinoamérica. El dolor de Gaza no es solo suyo. La diáspora palestina comparte el peso de la distancia y la pérdida, igual que las familias divididas por la migración latinoamericana, por la búsqueda de refugio, trabajo o futuro. El recuerdo de la tierra, la nostalgia por la infancia y la esperanza en el regreso son sentimientos universales en ambos pueblos. A pesar de todo, la vida se impone. Niños que juegan entre escombros inventando juegos, madres que cocinan con ingenio, aunque falten ingredientes, vecinos que comparten la poca agua que hay.
músicos que tocan en los mercados improvisados, las celebraciones religiosas, los días de fiesta, por modestos que sean. Las tradiciones culinarias y los rituales familiares son una trinchera de alegría y dignidad. Las fiestas patronales, los carnavales y las noches de fogata unen a América Latina y Gaza en el arte de vivir y celebrar la esperanza. El verdadero costo de la guerra está en los cuerpos cansados, las miradas tristes, los corazones ansiosos. Está en la voz entrecortada de quienes cuentan sus recuerdos, en los abrazos largos y en los silencios compartidos. Las heridas invisibles de Gaza exigen atención urgente, acompañamiento sostenido, inversión en la salud mental colectiva y, sobre todo, un compromiso real por la justicia y la paz. Sanar Gaza implica mucho más que reconstruir casas o hospitales, es dar espacio al duelo, apoyar la resiliencia, fortalecer las redes sociales, rescatar la cultura, dignificar la palabra y el arte y aprender del ejemplo de tantos pueblos de Latinoamérica que han sabido resistir, reinventarse y volver a soñar. En las noches más oscuras, cuando Gaza parece olvidar que existe el mundo, una canción, un cuento, un plato de comida compartido pueden marcar la diferencia. El futuro de Gaza, como el de América Latina, depende de nuestra capacidad de sanar el alma colectiva, de abrazar las heridas invisibles y de apostar por la vida, incluso cuando todo parece perdido. Quizás al escuchar estas historias, quienes viven en barrios humildes de Lime, en las calles bulliciosas de Ciudad de México o en los pueblos de la Sierra Andina sientan que Gaza no está tan lejos, que el dolor, la esperanza y la dignidad nos hermanan, y que sanar lo invisible es, al final, el mayor acto de amor y de justicia